Profesor Gerardo Caetano, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día, Jorge. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo has pasado? ¿Bien? Todo bien. Me alegro mucho. No va a haber debate en las próximas elecciones, por lo menos eso ya lo ha anunciado el doctor Tabaré Vázquez. Ya ha pasado bastante tiempo del último debate en adelante, ¿no? No sé si es una pérdida, si no lo es. No sé, a veces algunos tienen componentes de show, pero el debate significa también otras cosas. Bueno, yo he hablado muchas veces, sí, he escrito sí. sobre esto desde hace muchísimo tiempo, Sí. O sea que mi opinión está más allá de las circunstancias coyunturales de este proceso electoral. Claro. Yo creo que el mundo lo indica, la experiencia internacional lo indica de manera abrumadora. Es bueno, es importante que los candidatos que aspiran a la máxima magistratura en el gobierno de un país estén abiertos a debatir. Es bueno que se cumpla con ese ritual, no necesariamente se convierte en un show mediático, por cuanto, tomemos el ejemplo, pero podemos tomar muchos ejemplos. Tomemos el ejemplo de los Estados Unidos. O Francia. O Francia, o Alemania, o Chile. España, o Chile, o Brasil. Los debates están, y podríamos seguir, Sí, o México, o Canadá, podríamos seguir. Sí. La experiencia es abrumadora. Los debates están pautados por reglas muy concretas, muy específicas. Hay comisiones que trabajan, por supuesto, en donde intervienen todos los partidos, las cortes electorales. Se le otorgan garantías plenas a todos los candidatos. Se acuerdan los términos. En algunos casos, la realización de debates entre los presidenciables está prevista por ley. En otros casos surge de la propia articulación de los partidos que disputan. Es una práctica necesaria, es una práctica sana. Tomemos algunos ejemplos. En el caso de las primarias norteamericanas, es realmente impresionante por cuanto los competidores van debatiendo estado por estado. Entonces, al final de la campaña, han debatido sobre temáticas distintas en más de 50, 60 oportunidades. Claro. En Chile, por ejemplo, perdón por la interrupción, Gerardo, las dos candidatas realizaron 4 debates, uno tan solo en Santiago y los 3 en el interior de Chile. Exactamente, porque en muchas oportunidades se aprovecha estos debates para, activar la vida política en distintos lugares del país. En suma, yo creo que es un ritual necesario de la competencia política democrática, y yo realmente lamento mucho que vamos a tener 20 años, los últimos debates son del año 94, ¿Lo recuerdas bien? Lo recuerdo, sí. Sin debates, en donde algo que todos hemos señalado, que sería mucho mejor que hubiera una práctica en donde los partidos se pusieran de acuerdo antes que preceptivamente por ley se reglamentara. Pero la realidad, ¿qué es lo que está indicando? Que si no hay una ley que lo prescriba, los candidatos que se perfilan como favoritos, en este caso es el doctor Vázquez, pero en otros casos han sido otros candidatos. Claro. Y todos han actuado de la misma manera. Sí. Todos han evitado los debates. El favorito evita los debates. Y al evitar los debates, los otros debates que emergen son debates que pierden interés, porque el principal competidor, que es el favorito a ganar las elecciones, no comparece. Y muchas veces puede ser un grave error, Por ejemplo, recordemos la última coyuntura electoral en donde sí hubo debates. En aquel momento tampoco iba a haber debates. Entraba la campaña con un gran favorito,
que ingresaba en la campaña con más de 20 puntos de ventaja sobre quien lo seguía. Cierto. Estamos hablando del doctor Julio María Sanguinetti. Así es. Que después de prácticamente un lustro de administrar muy, muy marcadamente su silencio, bueno, entró en el año electoral, en aquella fórmula con batalla, con una actitud, propia de un candidato muy favorito que se manifestaba renuente a competir. Pero luego, en la campaña, sí, la competencia llevó a que a comienzos de noviembre, en aquel entonces no había primera vuelta y segunda vuelta, las elecciones eran todas a finales de noviembre, en aquel momento, a comienzos de noviembre, Alberto Volonté, que era uno de los candidatos del Partido Nacional, lo pasan las encuestas. Y ahí el doctor Sanguinetti modifica su estrategia de campaña, sí, y uno de los instrumentos que hace es reta a Alberto Volonté, que no acepta debatir. Y de inmediato reta a Tabaré Vázquez, que venía tercero. Sí. Y allí se da aquel famoso debate, y en el debate, cosa que suele ocurrir, ganaron los dos. Sí. Y perdió el que no compareció. Claro. Ganaron los dos, porque los dos debatieron y ganaron votos, aumentaron su margen de adhesión, y el que no debatió perdió margen de adhesión. Luego Tabaré Vázquez debatió con Juan Andrés Ramírez, que era el candidato del herrerismo, y también a Tabaré Vázquez en ese remate final de campaña, se acercó mucho. En realidad la elección se resolvió entre el primero y el tercero, no había 2% de votos, fue un triple empate. Sí. O sea, no es claro que el no debatir favorezca siempre al favorito. Bien. De todas maneras, sí, lo lamento, porque realmente creo que la calidad de un sistema político democrático incluye la libre competencia electoral, y que eso incluye este ritual en donde, quien quiere acceder a la presidencia de un país, se muestra con todas las reglas y con todas las garantías, se muestra disponible para debatir con sus adversarios. Así es. El otro tema, hay varios, ¿no? Pero otro gran tema de la jornada relacionado a nuestro país: medios internacionales han llegado, nos han enviado periodistas para cubrir para la televisión, los medios audiovisuales, los diarios, todo lo que tenga que ver con el debate que en unos minutos comienza en el Senado, y donde seguramente va a ser aprobada concretamente el proyecto de regulación de la venta de marihuana en el Uruguay. Ya hay movimientos con respecto a la posibilidad. El Partido Nacional ayer se pronunció en forma unánime de intentar, luego de la aprobación, lograr la revocación, ¿verdad?, de la aplicación de esta ley, aunque no se tiene claro en el Partido Nacional cuál es el método a utilizar, debido a los peligros que se corre en una campaña donde hay que levantar firmas simultáneamente a la realización de una campaña electoral. Es un gran experimento, lo ha dicho el propio José Mujica, y así parece entenderlo el mundo. Un experimento que además los uruguayos parecen, según las encuestas, no aprobar. El 64% está en contra, según una encuesta de Intercónsul. El 63% de los uruguayos están en contra, según una encuesta de Equipos Mori. No recuerdo el guarismo de Cifra, de la empresa Cifra, pero también iba en esa línea. Riesgos y beneficios que puede traer concretamente, políticamente para el gobierno, pero también la aplicación de esta ley en nuestra sociedad. Gerardo, algunos apuntes por lo menos. Exactamente, es un tema muy complejo, esto es obvio, pero en esas complejidades hay que distinguir algunos puntos. Por ejemplo, quienes apoyan la ley, como quienes la controvierten, lo hacen por motivos muy distintos. Por ejemplo, tomemos quienes apoyan la ley. Hay quienes
reivindican la regulación del consumo de marihuana como el establecimiento de un derecho. No es la posición, por ejemplo, del presidente de la República. El presidente de la República ha manifestado que en esa perspectiva no apoya esta iniciativa en la perspectiva de incorporar un derecho, sino que apoya como un mal menor para atacar lo que considera uno de los principales flagelos. Yo creo que en esto hay plena coincidencia entre todos, sí, que es el narcotráfico. Sí, que Uruguay no está preparado y ningún país del mundo parece haber mostrado estar preparado para enfrentar. Exactamente. Entonces, entre quienes apoyan la ley, hay fundamentos y razones muy diversas, muy diversas. Mujica ha sido muy claro que su principal objetivo es atacar el narcotráfico. Y bueno, aquí hay un debate muy fuerte en torno a la eficacia o la eficiencia de esta normativa para, bueno, cumplir con ese objetivo central por todos querido. Por otra parte, está esta idea del experimento. El Uruguay históricamente, por muchos motivos, ha sido un país que ha experimentado políticamente. Sí, de adelanto, ¿verdad? De avanzada. Muchas de esas cosas hoy se mencionan como hitos excepcionales, por ejemplo, que el Uruguay tuvo. Exactamente, y eso no solamente viene por la matriz ideológica avanzada, republicana, liberal, que el Uruguay ya tenía a fines del siglo XIX, y que de alguna manera se consolidó y profundizó bajo el vallismo. Podríamos hablar de muchas iniciativas y de muchos proyectos que fueron experimentos, que incluso en su momento no tenían, los experimentos no suelen tener, sobre todo cuando son audaces, no suelen tener el respaldo de la mayoría de la población. Por el contrario, generan un primer rechazo. Y en la sociedad uruguaya es una sociedad que tiene perfiles de envejecimiento. Bueno, los experimentos, sobre todo cuando son audaces, generan una primera actitud de rechazo. Como hemos visto, esto no necesariamente quiere decir que el rechazo mayoritario de la opinión pública luego se traduzca en un referéndum, por ejemplo, en un voto masivo en términos ciudadanos. Lo hemos dicho muchísimas veces, no hay que confundir opinión pública con ciudadanía. Lo que ocurre es que este experimento, que tanto atrae al mundo, porque en definitiva el problema del narcotráfico, el problema del consumo de drogas, la distinción entre drogas blandas y drogas más duras, es un tema del mundo, ha generado, bueno, experiencias muy controvertibles, muy controvertibles. Yo creo que es muy difícil, por ejemplo, resolver científicamente este asunto. Sí. Los colectivos científicos del Uruguay no han tenido una actitud, no han tenido una coincidencia. Discuten en la academia, hay visiones contrapuestas respecto a la dimensión más científica del asunto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es un asunto que no puede resolverse por la ciencia. Es un asunto eminentemente político, en donde, bueno, el tema es de competencia política, controvierten distintas posiciones. Hay algunos que sostienen que hay algunos aspectos de la ley que serían inconstitucionales, pero la mayoría discuten el fondo del asunto. Y ahí está el debate respecto a si, bueno, un asunto de esta naturaleza, que es un experimento, sí, que no puede resolverse de manera clara por un abordaje científico, que cruza los partidos, más allá de que los partidos hoy están alineados, sabemos que adentro de los partidos hay distintos énfasis respecto a este asunto, involucra otro tipo de manifestaciones y de convicciones. Si esto puede resolverse por una ley que tenga una mayoría mínima, o si no hay que buscar otro tipo de consensos más fuertes. Tú recuerdas que inicialmente se trabajaba en el Parlamento en una perspectiva que buscaba acuerdos mayores. Por ejemplo, el proyecto inicial del diputado Sabini para el autocultivo
había sido apoyado en su momento por legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y el Parlamento estaba buscando un acuerdo que de alguna manera estableciera un respaldo, si no total, pero por lo menos un respaldo que tuviera adhesiones en todos los partidos, como un mecanismo para avanzar. Bueno, el presidente yo creo que marcó la agenda, y la marcó no en la perspectiva de la discusión parlamentaria, que era una discusión que hacía el centro en los derechos, sino que la marcó, recuerdas, como un tema de política de seguridad, claro, cuyo objetivo principal era combatir el narcotráfico. Allí está el punto, Gerardo. Lo otro es, se señala que el proyecto contiene, y esto es admitido por algunos integrantes del Frente Amplio, algunos aspectos que pueden ser, dos concretamente, pueden ser caracterizados como anticonstitucionales. Sería duro otra vez que una ley de alguna manera generara una demanda que podría llegar a una sentencia de ese tipo, ¿no? Muy, muy duro y grave. Yo creo que lo que ha ocurrido en esta última legislatura es algo que nos debería llevar a todos, sin una perspectiva político-partidaria cerrada, a reflexionar sobre la solidez institucional, sobre la calidad legislativa de nuestras leyes, sí, y sobre esta reiteración de situaciones en donde normativas aprobadas por el Parlamento, en la mayoría de los casos con mayorías mínimas y con respaldo de un único partido, luego se enfrentan con declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, que recordemos es la máxima autoridad de un poder independiente. Claro. Los parlamentos tienen que cuidar muchísimo la constitucionalidad y la convencionalidad, que es otro tema importante. Hay muchos parlamentos en el mundo que tienen comisiones específicas, primero para estudiar que la normativa aprobada no violente la Constitución, y segundo, la convencionalidad, que no violente tratados internacionales respaldados por el país, que, como todos sabemos, pasan a incorporar el Estado de Derecho nacional. Claro. Bueno, esto ocurre en todos los países del mundo. En Uruguay, lamentablemente, todavía no tenemos un espacio institucional que en el Parlamento, bueno, de alguna manera se concentre en esto. Pero después de todo lo que hemos vivido en torno a proyectos de ley controvertibles, en donde la Suprema Corte de Justicia los declara parcialmente o totalmente inconstitucionales, se genera esta pugna de poderes que a nadie le hace bien. A nadie le hace bien, porque de alguna manera muchos ya hablan de la judicialización de la política, otros hablan de que en definitiva el problema está en la baja calidad legislativa de las normas aprobadas. Se genera una situación que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, habría que evitar. Y si, como hemos visto dentro del partido de gobierno, hay quienes tienen la convicción de que hay algunos elementos, por lo menos de dudosa constitucionalidad, yo creo que hay una razón básica de por lo menos resolver estos asuntos, claro, antes de aprobar la ley. Sí. Aprobar una ley con dudas de inconstitucionalidad en su contenido, yo creo que en esta coyuntura es un error. Claro. Del mismo modo que creo que sería un error plantearse en este momento la iniciativa de un referéndum contra esta ley, en el caso de que fuera aprobada. ¿Por qué digo que es un error? Porque seguramente va a ir al fracaso. ¿Por qué va a ir al fracaso? Bueno, porque el sistema político uruguayo ya está concentrado en la competencia electoral del año próximo. Juntar votos por una ley, juntar firmas para derogar una ley no es tan sencillo, ya lo hemos visto, pero además combinar un referéndum con una elección nacional claramente no es lo más conveniente. El Uruguay tiene experiencia cercana en esa dirección. Entonces, estamos en una situación en donde todo debiera llevar a una elaboración parlamentaria más afinada. La ha habido. Yo recuerdo el proyecto que llegó del Ejecutivo al Parlamento, que era un proyecto de 2 artículos, que prácticamente transfería toda la normativa, sí, a la reglamentación. Era un proyecto absolutamente inadmisible.
Ajá. Era un proyecto en donde prácticamente era una declaración de motivos. Todo el Parlamento rechazó, y en realidad el proyecto que hoy se está debatiendo es una reelaboración muy profunda, muy compleja, sí, con un articulado muy extenso, muy difícil de comprender en muchos aspectos. Tiene una dificultad también en términos de aplicabilidad jurídica. Claro. O sea, hubo una elaboración muy grande. Uno que podría decir, sí, la elaboración fue muy profunda y muy afinada, y en algunos aspectos muy refinada, pero sobre todo dentro del partido de gobierno. Bien. Hubo poco diálogo con la oposición. Y ahora, bueno, esta legislatura termina esta semana, y hay una presión política por aprobar este proyecto. Incluso esta presión política se suma a lo que tú señalabas. El mundo ha puesto el foco en Uruguay. Sí. No estoy hablando de América Latina, el mundo está puesto el foco. Sin duda, sin duda. Hoy tenemos en Uruguay, me han llamado para pedir opinión, periodistas de todo el mundo. Sí. Así entonces, bueno, es un experimento. Yo creo que es razonable lo que ha dicho el presidente en este último caso. Bueno, es un experimento, veremos, y si vemos que los objetivos que queríamos no se cumplen y se distorsiona la ley, no tendremos ningún problema en impulsar una ley para terminar con esto. Así lo dijo Mujica también. Claro, Sí. Uno diría, bueno, pero si hay dudas, ¿por qué hacer un experimento? Bueno, en muchos países esto ocurre. Esta idea de lanzar una iniciativa de ley, ver cómo ocurre, evaluarla y luego confirmarla o consolidarla, forma parte de la política contemporánea, que es una política que tiene que atender asuntos complejos y que muchas veces no puede legislar para los tiempos, sino que tiene que legislar un poco en esa lógica experimental. Gracias, Gerardo. Un abrazo grande. Hasta la semana próxima. Un abrazo para ti. Que pases bien.